Gota gruesa o extendido. El examen de gota gruesa es el método diagnóstico más ampliamente difundido para el diagnóstico de la malaria y el recomendado como primera opción en el proceso diagnóstico. La gota gruesa consiste en examinar al microscopio una gota de sangre obtenida mediante punción digital de un dedo de la mano o del pie sobre una lámina portaobjetos. El examen microscópico permite identificar formas y características parasitarias y presencia o ausencia de granulaciones del glóbulo rojo. Con el conjunto de hallazgos se logra diagnosticar tanto el género, Plasmodium, como las especies implicadas en la infección y determinar la parasitemia. Realizada de forma adecuada, la gota gruesa tiene mayor sensibilidad que el extendido y que las pruebas rápidas. El examen de gota gruesa es el método diagnóstico más ampliamente difundido para el diagnóstico de la malaria y el recomendado como primera opción en el proceso diagnóstico. La gota gruesa consiste en examinar al microscopio una gota de sangre obtenida mediante punción digital de un dedo de la mano o del pie sobre una lámina portaobjetos. La toma de muestras debe hacerse siguiendo las normas generales de asepsia, antisepsia y bioseguridad. Las láminas de vidrio a emplear deben limpiarse meticulosamente con agua y jabón y luego desengrasarse con alcohol. La toma de la muestra puede hacerse a partir de la sangre anticoagulada o a partir de punción capilar. Si se opta por la punción capilar, se utiliza el dedo índice de la mano dominante del paciente buscando la parte intermedia del dedo, lejos de la uña y no tan cerca del pulpejo. Es recomendable tomar la muestra o repetirla durante o unas horas después de la fiebre. Al punzar, se debe eliminar la primera gota de sangre porque puede estar hemodiluida. Se deposita la gota de sangre sin tocar la incisión para no promover la coagulación. Por cada paciente se recomienda usar 2 láminas, cada una con 2 gotas gruesas y una lámina de extendido. Una forma de hacer la gota gruesa es en forma de N. Se deja que la muestra se extienda por capilaridad, con la mano se arrastra hacia arriba, luego se baja de manera inclinada como dibujando una N y se vuelve a ascender hasta completar un cuadradito de 1 centímetro por 1 centímetro, distribuyendo la sangre de forma homogénea. La otra forma es colocar la muestra en el centro. Se parte la muestra por la mitad, dejando que se extienda y con la lámina extensora subimos, luego bajamos, regresamos al centro y homogenizamos. La muestra se deja secar antes de utilizar el colorante. Se hace un proceso de precoloración con azul de metileno fosfatado para deshemoglobinizar, es decir, para destruir los glóbulos rojos, pues lo que se busca es que se vea el fondo homogéneo con los parásitos libres. Se introduce la lámina en una solución de azul de metileno por unos segundos. Se saca y se lava usando solución buffer, no agua, cuidando que la muestra no se desprenda, ya que ésta, a diferencia del extendido, no se fija. En la gota gruesa se concentra entre 20 a 30 veces el número de capas de glóbulos rojos y se considera unas 15 veces más sensible que el extendido. Esto en virtud de la mayor cantidad de sangre por área examinada y porque estando los parásitos libres es posible visualizar más parásitos por área que en la misma muestra examinada por extendido. Se utiliza una lámina cóncava y se prepara la solución de coloración. Podemos utilizar Romanowski modificado, Field, Giemsa y De Wright, que tienen colorantes ácidos, eosina, y básicos, azul de metileno, azur 1 y azur 2, que colorean los componentes celulares acidofílicos y basofílicos respectivamente. En el caso de Plasmodium, el citoplasma se colorea azul, la cromatina, núcleo, se colorea rojo y el pigmento malárico, pardo amarillo. Se coloca la muestra boca abajo porque eso ayuda en el proceso de deshemoglobinización. La lámina se sumerge en la coloración unos 15 a 20 minutos. Cuando pase el tiempo, se levanta la lámina sin lavarla porque se puede desprender la muestra y la ponemos a secar. Se examina la gota gruesa teniendo cuidado de no confundir artefactos o plaquetas sanguíneas con parásitos de malaria, lo que puede llevar a un diagnóstico equivocado y a ignorar posibles diagnósticos diferenciales.
Para considerar el examen de gota gruesa como negativo, es necesario que hayan sido leídos al menos 200 campos microscópicos. En general se recomienda que ante un caso probable de malaria con gota gruesa negativa, el examen debe ser repetido dentro de las siguientes 24 horas. Esto es especialmente importante en situaciones donde pueda tratarse de infección por Plasmodium falciparum, en casos en que los parásitos son secuestrados en los capilares en un 50% del ciclo eritrocítico y por lo tanto no siempre están presentes en la sangre periférica. Otras razones frecuentes para no encontrar parásitos cuando el cuadro clínico es sugestivo de malaria son que el paciente haya tomado antimaláricos o que los parásitos sean escasos como para ser detectados en sangre periférica. El hallazgo de muy escasas formas compatibles con parásitos debe ser debidamente explicado por escrito en el reporte del laboratorio. El diagnóstico basado en el hallazgo de parasitemias muy bajas debe ser confirmado. Cuando se detecten menos de 100 parásitos por microlitro, es decir, el equivalente a 2 a 3 parásitos en toda la placa, debe repetirse la lámina en un periodo de 8 a 12 horas. En tales circunstancias, reportar una lámina como positiva sin informar el reducido número de formas parasitarias que fueron observadas puede llevar a un médico no familiarizado con la malaria a desconocer otros diagnósticos diferenciales y retardar el adecuado manejo de otra patología, lo que puede tener consecuencias lamentables. Cuando se realiza la toma de muestra de la gota gruesa, se hace también la del extendido. Elabora el extendido en una lámina independiente de la gota gruesa, debido a que el procedimiento de coloración de las dos muestras difiere y el metanol que requiere el extendido para ser fijado daña la gota gruesa. Para hacer el extendido se toma la muestra de sangre y se ubica sobre la lámina. Luego, con la ayuda de otra lámina, se esparce en una posición de la lámina. Como es necesario que se vean los glóbulos rojos, se deja secar y se procede a fijar con metanol. Cuando se seque, se hace el mismo proceso de coloración que se utilizó en la gota gruesa, en la lámina cóncava puesta boca abajo. La única diferencia es que, por lo general, la lámina se sumerge el doble de tiempo en la coloración que el que se requiere en la gota gruesa, es decir, 30 minutos. Cuando se acaba el tiempo, separa la lámina dejando que se seque, para ser observada en objetivo de inmersión. Con ayuda del microscopio, se examina el extendido a partir del segundo tercio final de la muestra donde los glóbulos rojos no se encuentren superpuestos. Esto con el fin de facilitar el recuento parasitario que está relacionado directamente con el número de glóbulos rojos del paciente.